Una alabanza para nuestro Dios. He decidido seguir al Señor de corazón. He decidido seguir al Señor de corazón. La senda ancha del mundo dejé, te seguiré. Me guía por sendas de vida, a pastos verdes me lleva. Nada me falta, Él es mi pastor, te seguiré. He decidido seguir al Señor de corazón. La senda ancha del mundo dejé, te seguiré. Me guía por sendas de vida, a pastos verdes me lleva. Nada me falta, Él es mi pastor, te seguiré. Una vez más. He decidido seguir al Señor de corazón. La senda ancha del mundo dejé, te seguiré. Me guía por sendas de vida, a pastos verdes me llama. Nada me falta, Él es mi pastor, te seguiré. Hola queridos hermanos, amigos, vecinos, una vez más quiero saludarles en el nombre de Jesucristo, bendito sea el Señor, para continuar con la segunda parte del tema Dios es Dios de pactos. Resumiendo lo que habíamos visto anteriormente, ¿qué es un pacto? Un pacto es un convenio, un tratado, un contrato, un juramento, una promesa, un acuerdo, un testamento. Por eso es que se dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. A Dios siempre le ha gustado hacer pactos con el hombre para que quede claro que la promesa de ayudarlo, de apoyarlo y darle seguridad, garantías al hombre por su vida. Uno de los primeros pactos, decíamos en la clase anterior o en el mensaje anterior, porque esta tiene dos partes, como les manifiesto, es de que Dios hace uno de los primeros pactos con el hombre, es con Noé, después de que se suscitó el diluvio. Otro de los pactos hace con Abraham, prometiéndole un hijo y una gran descendencia, toda vez que él ya era mayorcito y su esposita Sarita también. Pero para Dios nada imposible, ¿verdad? Otro pacto que hace el Señor es el pacto con el pueblo de Israel por medio de Moisés, una vez que avanza a sacarlo de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. Y el primer pacto de sangre que hace una vez allá en el desierto con el gran líder Moisés, que le sacó de ahí de Egipto al pueblo de Dios, hace un primer pacto de sangre que en donde pues dice así en Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho por vosotros sobre todas estas cosas, por el pecado, ¿no es cierto? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Así fue el antiguo pacto.
También podemos recordar un pacto que hizo con Josué. Josué hizo con el pueblo. ¿Para qué? Para prometerle al Señor de que iban a cuidar y a cumplir la ley de los mandamientos de Dios. Pero ya sabemos que el hombre siempre es falso, pero Dios sí cumple lo que Él dice. Otro pacto que hace es con David. Este pacto me gusta mucho porque, bueno, para este tiempo ya no es con David propiamente, es con nosotros también. Pues unos versículos del Salmo 89 dice del 3 al 4, hice pacto con mi escogido. Ahora ya no es solo David el escogido, somos cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo. Y hemos hecho, dice, con mi escogido juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Bendito sea el Señor. Luego le dice, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, mi verdad y mi misericordia estará con él. Ahora es con nosotros, el Señor está con nosotros. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, dice aquí, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Es decir, el Señor no cambia. Él siempre es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y nos alistamos para la segunda parte el anuncio de un nuevo pacto, el mayor de todos y el más importante, ya que en el antiguo pacto invalidaron y no cumplió el pueblo de Dios. Pero vamos a ver en Jeremías el anuncio de un nuevo pacto que se va a cumplir cuando Jesucristo venga por primera vez. Estamos en el Antiguo Testamento viendo, y eso se va a cumplir cuando Cristo ya vino. Pero escuchemos lo que dice la palabra del Señor en Jeremías, en el capítulo 31, versos 31 y 32, dice lo siguiente: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, está anunciando el profeta Jeremías de un nuevo pacto que se va a cumplir cuando vino Jesucristo. Pues dice, pues no como el pacto que hizo con los israelitas, ahora va a ser con nosotros, bendito sea el Señor. También podemos ver que el pacto nuevo que va a hacer es con Jesucristo, con la venida de Jesucristo. Se va a hacer un nuevo pacto, una nueva alianza, una nueva promesa para el pueblo de Dios. Y un pacto de sangre. Y el segundo pacto de sangre sería en este caso, pero ya no con machos cabríos, con sacrificios de animales, de corderos, nada de eso. Claro que estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, de hacer los sacrificios con corderos y todo lo demás, estaba hablando de Jesucristo, de lo que va a venir. Y justamente pues vamos a ver que ahora Jesucristo es quien ofrece un sacrificio, pero ya no de animales, sino Él mismo se presenta ante Dios, el Santo de Israel. Se presenta con un sacrificio vivo, santo, derramando su propia sangre y su vida en pago
por nuestros pecados, mis amados hermanos. Vamos a ver en Lucas, última de las profecías que hace Zacarías, uno de los últimos profetas. En Lucas, vamos a ver, dice este profeta Zacarías, ya en vísperas de que venía Jesucristo al mundo. Bendito el Señor, en Lucas capítulo 1, 68 a 69. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. ¿Cuál es el poderoso Salvador que viene? Jesucristo. Dice, bendito sea el Señor, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Eso dice la palabra del Señor. Él viene a salvarnos. Y en este momento, cuando pasamos a Mateo 26, 26, 28, es cuando se cumple este nuevo pacto, este segundo pacto que estaba anunciado en Jeremías, del nuevo pacto que acabamos de leer hace poco. Veamos entonces en Mateo capítulo 26. Faltando ya unas horitas para que Jesucristo vaya y sea entregado en manos de pecadores para ser crucificado, toma la última cena con todos sus discípulos. Y después de cenar, dice aquí, pues, veamos el texto, qué es lo que sucede. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mis amados hermanos, esto es crucial. En el Antiguo Testamento, como hemos acabado de ver, se hicieron todos esos sacrificios para que el hombre se acercara a Dios. Pero ya no hace falta desde que vino Jesucristo, pues Él se dio a sí mismo. Por eso se llama Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos habla ya en San Juan 1:29. Él se presentó como el Cordero de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces vemos nosotros que el segundo pacto de sangre que fue cumplido a partir de lo que expresó en la última cena el Señor. Ahora, todos los que nos llamamos cristianos somos ministros de un nuevo pacto. En 2 Corintios capítulo 3 y el 4 nos dice lo siguiente. 3, del 4 al 6 dice la palabra del Señor. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes o capaces por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad y competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, capaces de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? Que somos ahora ministros de un nuevo pacto, que estamos con el Señor,
Ese pacto que hemos hecho es de sangre, la sangre de Cristo, para que nosotros tengamos acceso inclusive a la salvación. Y en cuanto a lo que dice, no de la letra, sino del Espíritu. La letra quiere decir la ley de Dios. Pues no estamos andando en la ley de Dios, sino en la gracia. Y la gracia es el Espíritu Santo. Por eso es que la ley de los 10 mandamientos, les había dicho en otras oportunidades, que condena, no salva. La ley dice, no matarás, y como el hombre mató, le condena, no le salva. No adulterarás, no robarás y todo eso, le condena, pero no le salva. En cambio, viene Jesucristo, le predica la palabra de Dios, le hace ver que Él viene para salvarle, y este hombre se arrepiente de lo que robó, mató, violó, adulteró, lo que sea, y se arrepiente y le acepta a Jesús, y Dios le perdona todos los pecados. Vamos a ver, mejor es la palabra de Dios que nos diga. Pues dice, aquí tenemos en Efesios capítulo 2, también la palabra del Señor nos dice lo siguiente, capítulo 2, del 12 al 13. A fin de que seamos para alabanza y gloria. Del 12 al 13 del capítulo 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, ajenos a los pactos, ajenos a este pacto que vino a ser Jesucristo, entregándose Él por nosotros. En aquel tiempo estabais sin Cristo, así estábamos. Teníamos una religión, pero de Cristo, de Dios no sabíamos nada. Alejados de la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así estamos. Pero dice, esto me gusta, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que nos une, la bendita sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Bendito sea el Señor. Luego pues en Hebreos, en el capítulo 9, nos habla también el Señor cuando nos dice, Hebreos 9 del 12 al 15, dice la palabra del Señor, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez que el Señor dio su promesa, hizo pacto con nosotros, que nos perdona nuestros pecados, no se rompe ese pacto. Somos salvos para siempre, bendito sea el Señor. Luego dice su palabra, estábamos en Hebreos 12, bendito sea el Señor, en el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, así eran antiguamente, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno de Dios se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias
de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo, no a un Dios muerto. Dios no está muerto. Bendito sea el Señor, Él está vivo. Entonces, seguimos a un Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Nuestro bendito Salvador. Dice la palabra del Señor, Cristo es mediador. Tenemos un solo mediador, un solo Salvador, un solo Señor y mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, bendito sea el Señor. Él derramó su sangre preciosa. Y concluyendo, mis amados hermanos, en cuanto a los nuevos creyentes, a los que vienen a Jesús por primera vez, Dios está dispuesto a hacer un pacto con usted, así como lo hizo con nosotros. Querido amigo, o quien nos esté mirando, y si es que por primera vez usted está enterándose de estos pactos, sepa que Dios le está llamando, que Dios le está haciendo una invitación para que pacte con Él, que deje el mundo de pecado, que si estaba lejos de Dios, Él quiere acercarlo a Él. Bendito sea el Señor. Y nos dice en su misma palabra, en Hebreos capítulo 10, versos desde el 16, dice, y este es el pacto que haré con ellos. ¿Quiere que haga un pacto con usted? El requisito es que usted reconozca que es pecador, porque hay miles o millones que no quieren saber de que ellos son pecadores. Para ellos no existe el pecado. Y es porque no han venido a reflejarse lo que es el hombre delante de Dios. Es un pecador y está perdido. Entonces aquí nos hace un llamado y dice, y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Antes escribió el Señor en las tablas de la ley, en el arca del pacto que llevaban los israelitas cargando de un país a otro, pues, ¿qué había en el arca del pacto? Estaban las tablas de la ley y la vara de Aarón que floreció. Pero era un símbolo maravilloso esa arca, porque ahí estaba la presencia misma de Dios en medio del pueblo. Ahora, ¿cuál es la presencia misma de Dios en medio de nuestro pueblo, en medio del pueblo de Dios? Pues es el Espíritu Santo de Dios. Él es la presencia en cada uno de nosotros. Entonces, por eso dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué hermoso saber que Dios, una vez que nos perdonó, echó todo al fondo del mar. Pagó con su sangre preciosa, derramó en la cruz, mi amado Salvador. Entonces, si usted viene ahora, le pide perdón, se arrepiente, reconoce que necesita un Salvador, que está perdido, está condenado. Porque aunque Dios no condena a nadie, Cristo no vino para condenar a nadie, sino para salvar, dice la palabra de Dios, allá en San Juan capítulo 3, 18. Si usted quiere, vaya a leer. Cristo no vino a condenar a nadie, sino para que el mundo sea salvo vino, porque está perdido el mundo sin Dios, sin Cristo. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya nadie puede pagar ni estar matando corderitos, ni machos cabríos, ni vaquitas, ni nada. Solo mire a Jesucristo, acéptelo por la fe, ande en vida nueva. Eso es lo único. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, entramos al Padre, al Dios y Padre del Señor Jesucristo.
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿Recuerdan cómo le abrieron las manos y los pies con los clavos? Le dieron una lanzada en el costado izquierdo, derramó sangre, le partieron. Esas son las heridas, ese es figuradamente, es el camino por donde nosotros venimos y entramos, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de la carne, y viniendo y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es nuestro sacerdote? Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, nos dicen Hebreos. Él es el mediador entre Dios y los hombres, como le decía. Y Él está en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros. ¿Se admira usted? Nosotros. ¿Y en dónde está eso? ¿Cómo es que somos la casa de Dios? El templo del Espíritu Santo de Dios somos nosotros. Veamos aquí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Ahí nomás está, mis amados hermanos. Hebreos en el capítulo 3. Dice la palabra del Señor. 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la casa, la cual casa somos nosotros. Si retenéis firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en su esperanza. Si retenemos esa fe firmes hasta la muerte, somos la casa de Dios, el templo. No habita en templos hechos por los hombres, dice su palabra. Cuando nos reunimos en el local, es claro que es consagrado para el Señor, en donde se reúne la iglesia del Señor. La iglesia constituimos cada uno de nosotros. La iglesia, bueno, quizás por tradición o porque, bueno, así lo dispusieron alguien, creemos que es un edificio la iglesia. No, la iglesia es cada uno de nosotros. Cada uno constituimos. Somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, dice aquí, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, que es Jesucristo mismo. Bendito sea el Señor. En Hebreos estábamos viendo, ¿no? ¿Verdad? Sin perder esta lectura, estábamos en verso 26. Dice la palabra del Señor. Ya me perdí un poquito. Perdón. Hebreos capítulo 10, verso 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura de la palabra de Dios. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza que es Dios, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, no dejando de reunirnos en el local que llamamos iglesia, pero la iglesia, digo una vez más, somos nosotros en el edificio, pero claro, está consagrado para que se reúna, es un lugar santo. Entonces dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, en tanto más y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del juicio, mis amados hermanos. Está establecido que el hombre muera
Una vez y luego el juicio, no hay nada más. Bendito sea el Señor. Y por último, veamos en Hebreos capítulo 13. Solo 2 versículos, dice la palabra de Dios. El 20 y 21 del capítulo 13. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Cuál es su pastor? Jesucristo es nuestro gran pastor. ¿Y nosotros qué somos? Sus siervos nada más. Al menos yo soy un siervo inútil. Que Dios tenga misericordia. Así, pues, porque yo sé que hay siervos poderosos también con la palabra de Dios y yo oro por ellos. Bendito sea el Señor. Pero dice aquí, Él es nuestro gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno que Él derramó en la cruz. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y usted puede decir, amén, que quiere decir, así sea. Bendito sea el Señor. Vamos a darle gracias por su palabra. Bendito Señor, brevemente hemos hecho una pequeña reseña acerca de los pactos, bendito Dios, que tú has hecho con el hombre, con el único objetivo de mostrar que tú estás a favor de él, que quieres lo mejor, que tienes buenos pensamientos, que tienes buenos planes para su vida. Pero el hombre, mientras tú te vas acercando más y más, el hombre se va alejando más y más. Qué tremendo, qué cosa tan mala que sucede, bendito Dios, en vez de que haya un gran encuentro. Pero bueno, sí se ha logrado un gran encuentro por medio de tu Hijo amado Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz. Él ha sido para que nosotros nos unamos ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Así que por Él estamos en el reino de Dios desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor. Te oro y te pido, Señor, por las personas que han escuchado y han visto a lo mejor por primera vez este mensaje, que toque sus corazones. Bendito Dios, porque tú quieres que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento, al arrepentimiento y a la salvación que tú nos das gratuitamente. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes.